Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como podrán observar, estoy de nuevo en el viejo escenario set de La Respuesta, el de siempre, que me apuntaba mi hijo Juárez. Su edad es de 46 años. Programa ya bastante adulto. Y confieso que me agradó la coincidencia de que el día que ya en el nuevo escenario está y que venía a hacer esto, coincidiera con algo de la semana que me suscitara los temas de esta semana. Consideré extraña pero agradable la coincidencia. Debo explicarme con ustedes. Mi hijo Pelegrín, sobre todo, pero los otros además insisten en ello. Siempre me dice: papá, tienes que escribir, terminar lo que pude vivir, que comenzaste. Porque si tú no escribes tu historia personal, tu participación en hechos nacionales, otros se encargarán después de escribirla, que no tendrán las informaciones correctas, que serán inducidas por falsas impresiones o por impresiones malsanas de terceros, porque todavía te sobran los adversarios que no te olvidan. Yo los he perdonado, les respondo, y estoy haciendo la pregunta y espero que ustedes algún día las editen. Son muchos volúmenes, pero ahí está condensado lo que pude vivir. Esta semana, en efecto, surgió una situación que a mí me dejó, si se pudiera decir, complacido, porque me dio los temas de hoy. Una brillante y joven periodista dominicana, que hace tiempo que no la veo, pero que una vez estuvo en el escenario de La Respuesta, que estaba en la segunda planta, en el edificio viejo. Ahora está en la sexta planta de una torre con diversas oficinas y entidades, pero en el mismo lugar donde se hacía. Esta joven periodista es una promesa. Siempre la he visto así. Como escribe claramente, a mi juicio siempre de buena fe. Pero en esta semana ella publicó algo. Y me permito, con el mayor respeto y simpatía, porque no me enojó, me sentí alegre, que ella hizo una firma, le dedicó uno de sus columnas en el diario El Caribe, diario amigo, donde hablaba del Frente Patriótico del año 96. Se cumplió un aniversario, el 30 creo que era, sí. Y ella dice: el Frente Patriótico introdujo una nueva modalidad en la política nacional, diciendo fue trascendental porque cambió los métodos. Yo lo leí y mencionó las distintas personas
que le dieron información respecto al Frente Patriótico. Del año 96. Ustedes recordarán que yo siempre aquí digo, hablo para los jóvenes, y mis jóvenes son de 50 años abajo. Yo creo que la joven periodista está en esa categoría. Posiblemente ella no había nacido cuando se produjo eso. Y claro, ella hizo conforme a lo que declararon algunos dirigentes políticos que todavía persisten, la versión de que un número determinado, quizás 12 o 15 dirigentes políticos del Partido Reformista, del Partido de la Liberación Dominicana más, fueron los artífices y los autores del Frente Patriótico. No, mi distinguida amiga Yanesi, no. Ellos fueron los carpinteros y albañiles que tenían necesidad de juntarse y hacer el Frente Patriótico. Pero en realidad, quien lo sugiere primero en conferencia es Vincho Castillo. Vincho Castillo, el 16 de agosto de 95, dictó una conferencia en el Hotel Lina, La Nación y los Partidos. Esta fue dictada en el Hotel Lina y la misma fue repetida 20 años después. 20 años después, como un testimonio de lo que había ocurrido. Una conferencia extensa, y se invitó para que asistieran a ella a muchos de los individuos que le dieron información a la gentil Yanesi Espinal. Estaban en primera fila, en el Lina, ojalá lo recuerden. Cuando yo terminé, era una conferencia muy larga, muy vasta, de muchas páginas. Estamos hablando de, imagínense, 50 páginas, casi un libro. Cuando yo terminé, hubo preguntas y respuestas, pero al bajar del podio, vino un grupo del PLD. Entre ellos hay algunos de los que figuran ahora dando información. Hicieron una pregunta fundamental, Vincho. Preciosa la idea del Frente Patriótico, magnífica, pero ¿por qué Lionel? Allá tenemos gente que tiene más experiencia que Lionel. Textualmente, eso repetido en la respuesta, repetido en todos los programas que yo estaba, que subsiguiente a esa fecha. ¿Por qué Leonel Fernández tú lo citas ahí como el candidato ideal para ese Frente Patriótico? Y yo le respondí, porque yo en el 94 fui candidato a senador del PLD por el Distrito Nacional.
el distrito de entonces, que era el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, inmenso. Y pasamos 6 meses recorriendo a pie, tarde por tarde, hasta la noche, los barrios, los lugares más interesantes de esta plaza electoral. Lo traté de cerca y fijé mi confianza y mi simpatía en que ese era el candidato ideal. ¿Por qué ustedes me preguntan eso? Bueno, mi experiencia está comprobada en ese trato. Él era candidato a vicepresidente, a la vicepresidencia, acompañando al profesor Juan Bosch. En ese tiempo yo era candidato a la senaduría del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, de Juan Bosch. Bien, me quedé pensando después, no me gustó esta reacción de los PLDistas que asistieron porque, en el fondo, ¿por qué ofender a Leonel? Pero me manda a buscar al día siguiente Joaquín Balaguer, presidente de la República, y me dice, me he hecho leer la conferencia tuya de antes de anoche, porque me la comentaron favorablemente. Ese muchacho que tú señalas se refería a Leonel Fernández. Yo lo he seguido. Es muy culto y muy decente. Tiene un gran porvenir. Yo entendí eso ahí, papá. Esto es un mensaje. Llamé a algunos de los amigos que me lo habían objetado y le dije, miren, olvídense, se lo comuniqué al doctor Balaguer que se había hecho leer la conferencia. Yo no sé si fue entera o solo esa parte. Pero me dijo esto de Leonel. Ese es un mensaje claro de que ese es el elegido para el cambio de antorcha. Bueno, don Juan, de su parte, le había llamado mina de oro. Leonel es una mina de oro, había dicho don Juan. Y me resultó fácil acceder a don Juan, porque me animé a hacer el trabajo más difícil, más complicado que podía haber. Reencontrar a Joaquín Balaguer con Juan Bosch. Amigos que fueran en la juventud, que se vieron una vez en La Habana siendo Balaguer funcionario del régimen de Trujillo. Y don Juan exiliado, donde pasó 25 años. Le dijo, Joaquín, pero ¿por qué tú no te quedas aquí, en La Habana? Y Balaguer le dijo, no, Juan, yo prefiero esperar allá hasta que el mango gotee. Es decir, que Trujillo cesara. Y goteó el mango. Y cuando goteó el mango, él era el presidente. Y preparó la transición formidablemente. El Consejo de Estado lo imaginó él, lo desarrolló él, lo construyó él, en
noviembre del año 61, perdón. Se había producido en ese mismo noviembre el levantamiento de la base aérea de Santiago, el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría a la cabeza, para expulsar a los hermanos y parientes de Trujillo que aún quedaban en el país. Sin embargo, ese Balaguer, que fue el artífice, a mí me consta, porque él me escogió como una especie de intermediario con el doctor Nicolás Pichardo, un eminente cardiólogo del país, que pasara después a ser miembro del Consejo de Estado por un tiempo. Primo de mi madre, su mamá prima de mi madre, sobrino en cierto modo de mi madre, brillantísimo. Y yo pasé esos días, 27/7, creo, 24/7 se dice ahora, trabajando en armar el Consejo de Estado. Eso ocurrió en noviembre del 61. Y ya en enero había una conspiración. El que había diseñado y había preparado la transición era ofendido, que se vaya ya, que se vaya ya, que se vaya ya. Porque él quedó como presidente del Consejo de Estado y presidente de del presidente del país hasta febrero del 62. Un mes. No lo admitieron. Armaron la marcha de las antorchas, se produjeron incidentes gravísimos, los muertos del Parque Independencia. Bueno, se tuvo que asilar en la Nunciatura por el patio de su casa y fue a parar al exilio. Oigan cómo es, hablo para los jóvenes. Una relación muy especial con él, que venía desde ese tiempo con esta característica. No acepté cargo en el gabinete. En el 66, cuando él, después de 5 años de exilio, cuando estalla la revolución, en el 65, a medio de la revolución viene. Se logra quedar y gana las elecciones del 66. Y yo sostenía, yo soy seguidor no del Balaguer presidente. No me interesa. Yo soy seguidor del Balaguer historia. Ese me interesa. Y lo he cumplido plenamente. Al llegar al 72, me llamó. Como tú crees en estas cosas, yo he pensado. No sé si tú oíste mi discurso ayer en el Congreso. Presidente, maravilloso. Un discurso luminoso. Yo quiero que tú me ayudes para ese programa. Esas leyes son necesarias. Y ahí le serví en reforma agraria. Ahí peleamos al final, en el 74, porque el proceso fue muy violento. Y yo escribí un artículo en la revista Hora, demoledor, contra los resultados, porque la participación militar había sido muy agresiva. Fue en el tiempo que lograron retratar soldados con la bandera del reformismo. Y efectivamente, escribió un artículo en la revista Ahora, El ocaso de las instituciones, peligroso camino. Previo incidente en la Comisión Nacional de Desarrollo, que nos separó. Hasta el 76
Estábamos separados como nunca. Me invitó al palacio porque iba a poner en circulación el libro Al cabo de los 100 años de don Rafael Augusto Sánchez. Y él había escrito el prólogo. Y en el prólogo, él quería que yo oyera en la puesta en circulación, o viera lo que él decía de mí como orador y como político de imaginación. Bueno, al grado de que yo me sentí mal porque me hizo una comparación que yo no la podía suponer con mi profesor ya fallecido desde entonces, Manuel Arturo Peñavalle. Esa relación fue interesantísima, pero muy independiente, porque yo siempre ofrecí la tendencia de líder a tener amigos no deseables. Y yo sabía que con esos amigos, si yo entraba, iba a haber una pelea rápida, porque yo no aprobaba los métodos de ellos. Y eso no es palabra, Yanesi. Esos son documentos. Mi línea de conducta ante una decisión. Diario El Caribe, Yanesi, tu diario. Entonces el mío. 16 de mayo de 1979. Mire la amarilla de su página. Carta primera, Joaquín Balaguer al doctor Marino Vinicio Castillo, en fecha 30 de enero de 1979. En esa carta él me invitaba a entrar al Partido Reformista, a que escogiera la posición que yo quisiera, dado los altos servicios de solidaridad que yo le había servido al reformismo en las impugnaciones electorales del 78. ¿Se oyeron? Entonces, en el mismo diario El Caribe del 18 de mayo del 79 aparece la otra carta de mi decisión. No, presidente. Y explico las razones. Repitiendo mi actitud, mi convencimiento de que con esos amigos que él andaba yo no podía andar. Por aquello de bíblico, dime con quién andas y te diré quién eres. Definitivamente me puse a revisar los papeles y me dije, caramba, qué pena. Excúsenme, que Yanesi no me contactara para ofrecerle todo ese testimonio de cuántos años, del 79, cómo vino el Frente Patriótico. La conferencia esta que mostré, de 50 páginas, el comentario de Balaguer, el trabajo de unidad entre don Juan y Balaguer. Alguien podría decir, pero bueno, doctor, se está exagerando, porque nosotros concebimos la relación suya con el doctor Balaguer, como usted le explica, pero con don Juan, sí, con don Juan. Murió y éramos hasta el último día de su vida
buenos amigos. Yo mantuve por él un respeto inmenso que conservo, porque lo considero un prócer nacional. La nación y los partidos, aquí le quiero hacer un paréntesis para dirigirle un mensaje de gratitud en la dimensión en que se encuentre a mi amigo entrañable Federico Enrique Gratero, que en el siglo, oye Janet, viernes 18 de agosto del 95, 2 días después de dictada la conferencia, él que era director del diario El Siglo, la reprodujo en 8 entregas. Usted oyó, mi querida amiga, 8 entregas del Siglo, cuando Federico era su director, le dedicó a esa conferencia. 8 entregas, 8 días. Alguien le preguntó, pero ven acá, ¿y qué pasa? Dije, no, es un documento histórico. Vincho está trabajando, utilizando sus relaciones especiales con ambos líderes. ¿Y de dónde podrían salir las relaciones especiales con don Juan? Si yo era balaguerista, cuando don Juan era presidente del PRD. La pregunta que se hacía. Fue derrocado el 25 de septiembre del año 1963. Y 35 días después, yo estaba en clandestinidad. Estuve a punto de ser detenido en la base de Santiago, la base aérea, en un complot para restaurar la Constitución. Aquella base dirigida por mi distinguido y querido amigo, el coronel Danilo Simó. Hermano de Hernani Simó. ...18 meses en clandestinidad por restaurar la Constitución. Nunca le dije a don Juan cuando logré salir que yo había hecho eso. Nunca. No le pasé factura. Don Juan me tomó una especie de aprecio especial. Y en 3 oportunidades en que fue sometido por delitos de palabra, por difamación, por adversarios importantísimos, bueno, el mayor, su antiguo discípulo, el doctor José Francisco Peña Gómez, el abogado de don Juan, fundamental fui yo. En mi oficina ahora veo que en mi despacho no aparece la foto que siempre ha estado. Sentado don Juan, sentado Vincho Castillo a su lado y 2 o 3 abogados más de su partido. Esa preferencia por Vincho Castillo, ¿por qué? Nunca dije nada. En el 94, que fue un año crucial, el PRD le había prometido supuestamente a sus ayudantes, entre ellos Danilo Medina, Temístocle Montaz, que iban a apoyar en el 90 la posición de don Juan, que fueron unas elecciones tremendas. Incluso don Juan me llamó, me hizo ir a su presencia en el 90 y me dijo, Vincho, tú podrías defender al PLD en estas impugnaciones que vienen. Yo le dije, sí, don Juan,
siempre que la suma de los votos de las actas del partido den un voto más. Se quedó así y dijo, sí, eso es correcto. Se hicieron diligencias, el PLD no tenía todavía una organización territorial completa. En el 90 estoy hablando, cuando las elecciones y el choque entre él y Balaguer fue espectacular, escalofriante. Yo le dije, cuente conmigo. Lo que querían saber mis relaciones con Juan Bosch, que sepan los orígenes de esas relaciones, mi desprendimiento, independientemente de su amistad profunda con mi hermano Narciso, que estuvieron en Cayo Confite, que en el vapor Aurora que venía para condenado a 30 años, como él en el exilio. Independientemente de que mi tía Nadelia era fanática del liderato de don Juan, él mantuvo siempre la fe en Vincho Castillo. Y hubo un momento que le dijo, esta es mi raya de Pizarro, búsquenme a Vincho Castillo y su gente. Yo no quiero nada con el PRD, porque el PRD finalmente en las elecciones del 90 le habían prometido apoyo y fueron los primeros en declarar que Balaguer había ganado limpiamente. Hablo para los jóvenes. Fíjense lo útil que es escribir lo que uno ha visto y ha participado. ¿Con qué moral saco yo estos documentos de 30 y más años? Los del 90 son de 36 años. Testimonio pesado, hablando del Frente Patriótico. ¿Qué ocurrió? Que el Frente Patriótico se derrumbó en el año 2000. Ya Danilo Medina había armado una candidatura y se había resabiado con el gobierno de Fernández y comenzaron los rumores de que el gobierno de Leonel Fernández había trabajado más bien en contra de él. Bueno, pero esas elecciones del 2000, Frente Patriótico venía del 96. Cuando fueron en misión, fue uno de mis hijos, Vinicio, a decirle a Danilo Medina y a un amigo inolvidable, Miguel Coco, que era necesario restablecer la relación con Balaguer, rearmar el Frente Patriótico. Y uno de ellos le dijo, no, Vinicio, nos estamos fumando a Balaguer o comiendo a Balaguer como con uno de esos instrumentos que usan para sacarlos. No, señores, mi papá dice que Balaguer no preside un partido político, sino sectores sociales muy importantes. No, un calimete. No. Pasaron las elecciones. Danilo Medina, un 25%. 24% él y un punto más de el doctor José Francisco Peñaguaba. Si el frente se hubiese mantenido, ganaban las elecciones. Pero ya estaba fracasado. Ya estaban las animosidades, ya estaban las perversidades. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Habían muerto los viejos, los líderes reales.
Todos esos jóvenes eran experimentos para una sucesión. No para atajar a Peña Gómez, como dice el artículo de Yanesi. No. Yo lo trabajé en base a las arbitrariedades y excesos y abusos del poder extranjero en la crisis del 94. Gallup, cuando era Gallup de verdad, había hecho una encuesta 30 días antes y le había dado un punto de ventaja a Balaguer sobre el doctor Peña Gómez. Cuando era Gallup de verdad. No eso que anda ahí. Salieron por el mundo a desacreditar a Balaguer. Fraude colosal, fraude colosal. Crearon la crisis del 94, le cortaron 2 años de su mandato, afirmaron acuerdos, hasta el cardenal presidió eso, de la mejor fe, porque quería evitar un conflicto mayor. Y precisamente ahí, en ese evento, salió una cosa interesante entre Balaguer y yo. Un intrigante de esos que abundan en la política, polilla palaciega, fue y le dijo, ahí está hablando en televisión Vincho Castillo. Ajá, dijo muchísimas cosas. Y llegó a decir que usted ha tenido que firmar todos esos papeles, admitiendo que le recortaran 2 años del periodo presidencial, de 4 a 2. Ustedes están oyendo. Y que eso pasó porque él no estaba a su lado, porque él no estaba defendiendo, porque con ese partido él hubiera hecho maravillas para evitar ese desastre. Oiga eso lo que dice Vincho Castillo. Para tu sorpresa, Balaguer le responde, no cabe la menor duda, tiene razón. Yo quise en el 78 traerlo al partido. Ninguno de ustedes estuvo de acuerdo. No me lo dijeron, pero en el fondo, suerte que él reaccionó como él. Es un retrato, un vivo retrato de su padre. Apasionado, sincero, leal, pero por su camino. Él tiene razón. Él tenía resentimiento de que el poder extranjero, Bill Clinton, que ya le había rechazado los campamentos de 500,000 de refugiados haitianos, se los rechazó Balaguer. El castigo fue de 4 años, túmbele 2. Y lo hicieron. Esa situación. Él venía conmigo con una gratitud especial, porque en el 61, siendo yo diputado, pasé de marzo, 30 de mayo, cuando matan a Trujillo, yo era diputado. Hablé 3 minutos con Trujillo en mi vida. Y mis enemigos me desfiguraron de tal modo que me hicieron como un fundador del régimen. Y yo nací 1 año después de asumir Trujillo el poder. Cuando fue don Aquilino Boy con una misión de OEA a San Francisco, como fue a otros pueblos, a explicar las sanciones que se le habían impuesto al gobierno y a la República Dominicana con motivo del atentado, un bombazo enorme contra el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela. Y ellos estaban explorando lo que había que hacer para evitar, conseguir quitar las sanciones. A mí me preguntó, yo tenía 30 años, un muchacho, doctor, ¿usted es diputado? Sí, señor.
¿Y qué le parece a usted? ¿Quién puede ser el hombre capaz de preparar una transición en el país? Y yo le contesté, don Aquilino, señor canciller, pues el que está en Palacio, Joaquín Balaguer. ¿Cómo? Pero eso es antihistórico, ese era un hombre importantísimo del régimen que cayó. Precisamente por eso. Porque esas Fuerzas Armadas que usted ve con un crespón negro en el brazo, porque perdieron su jefe, a él lo van a ver como un hijo político de su jefe. Y a él le van a obedecer sin dividirse ni crear problemas. Balaguer lo supo todo. Defensa que le hice y no se la conté yo. Estoy analizando de por qué podía yo negociar el reencuentro entre don Juan y Balaguer para el Frente Patriótico. Pero dije, se murieron los viejos. En el 2000 naufragó el Frente Patriótico. Ahora, 30 años después, vienen a reclamar su paternidad. No sé cuánto más de 12, tal vez 20, que trabajaron en la carpintería. ¿Quién logró organizar ese encuentro? Bicho Castillo. Pero que usted es lleno de alabanza propia, no señor. Busque, Yanesi, mi querida y distinguida amiga, el diario Última Hora del 15 de febrero del 86, un día después del Día del Amor, 14 de febrero, y usted verá la información y noticia de que Bicho Castillo y Juan Bosch estuvieron reunidos con Joaquín Balaguer. ¿Cómo? Don Juan me había mandado decir, con un emisario, que él quería que yo lo acompañara a una visita con Balaguer. Bueno, fui las 2 horas más encantadoras que yo he pasado en la vida oyendo políticos. Y trataron su juventud, su cosa. Nada de política actual del 86. Yo naturalmente muy cauto los oía, participaba. Al final, para darle la versión a los periodistas, me asesinaron ellos dos a mí. Un encuentro magnífico. Cuando veníamos y fuimos a dejar a don Juan en su casa, me dice don Juan, Bicho, Vinicio, te vaya a ver un auxiliar que tenía oriundo de Puerto Plata mañana y te va a contar algo que ocurrió para que tú sepas el tipo de política que se ejerce aquí. Bueno, al otro día fue el asesor fundamental de don Juan, el asistente de don Juan entonces. Mi nombre le mandó a decir que cuando él mandó a pedir la entrevista con Balaguer, llamaron a uno de sus auxiliares fundamentales y este le dijo, sí, pero deme un ratito en lo que yo investigo cómo hacemos eso. A la media hora llamó. Miren, la visita puede hacerla el primero, el segundo no. El segundo era yo. Entonces don Juan le dice a su gente, vaya donde Bicho, invítelo, que esos son chismes, intrigas de estos charlatanes. Va conmigo. Y fue la noche que yo vi a Balaguer más feliz conmigo. Al verme se asombró. Fíjense todos los intríngulis de esto. ¿A qué me llevaba don Juan? Había un tranque con la vicepresidencia. Unos hablaban de que había que hacer un pacto con
con el reformismo y que Jacobo fuera segundo de él, no. Otros decían no, pero había intereses económicos muy importantes de consorcio trabajando en el norte por una persona admirable y buen amigo, Carlos Morales Troncoso. Don Juan, que me fue a ver con Bicho, fue a enseñarle a Bicho. No me lo dijo. No nos pasábamos factura. Pero en el fondo lo que le estaba diciendo a Balaguer, si tú llevas cuenta con mi apoyo. En el 86, 5 días después, Carlos Morales Troncoso, candidato a la vicepresidencia. Por eso he tenido que sacar mis papeles y hacer un recuento. Y con ello creo que complazco en parte a Pelegrín y a mis hijos con la cuestión. Otros van a escribir la historia. Los carpinteros van a hacerse los autores, porque fueron los de los tratos, y se va a hacer esto y se va a hacer lo otro, no. El autor intelectual que dijo en Matabares Justo, que fue Vincho Castillo, no fue ni siquiera el acto en que se consagraba el levantamiento de las manos de Leonel Fernández y se hablaba del camino malo, el camino bueno y esas cosas. Por eso les dije, este es un programa especial y tuve que hacer una guía anómala, si se quiere, porque estoy repitiendo, mostrando los documentos, lo que he hablado hasta el cansancio en la respuesta. Pero las palabras se las lleva el viento, lo escrito no. Lo escrito está. De consiguiente, me siento satisfecho, sin ira, sin rencor, sin desagrado, feliz, porque el artículo de Yanesi me ayudó a desempolvar estas cosas. Y a ella le aconsejo desde este escritorio donde ella estuvo una vez entrevistándome, que tenga cuidado porque ella se está desarrollando como una periodista de investigación formidable y muy respetable. Cuando hay un testimonio, buscar el otro testimonio y tratar de hacer un balance para no incurrir en el error de creer solo una parte. El Frente Patriótico fue obra en el encuentro de los grandes líderes de Vincho Castillo. En la propuesta, el primero que lo hizo, con nombre propio, en el tiempo que indiqué. Ahora viene el 28. Ahí ahora van a reintegrar el Frente Patriótico. No, por Dios. Ya son difuntos los dos hombres fundamentales que hicieron aquello. Ellos faltarían en eso porque ninguno quedó en condiciones después del desastre de 8 años de Danilo venía vendiendo la República. ¿Qué es lo que van a hacer? Un chanchullo, una maniobra, más. Pero no aquello que hicieron Juan Bosch y Joaquín Balaguer. No sé cómo ando de tiempo, pero creo que tengo tiempo suficiente para cerrar la guía que conformé. La idea es que el año 28, estuve observando, va a ser un año aciago. Y por desgracia, se cumplen 100 años del otro 28.
el de la prórroga de Horacio Vázquez, que mi padre repudiara tan crudamente cuando dijera al doctor Alfonseca, dígale a don Horacio que cuando el sitio de San Carlos en 1903 sus oficiales no fumaban delante de él porque él no lo hacía. Y ahora se la pasa bailando en los centros sociales. Que se deje de tonterías. Que dé elecciones sin prórroga en el 28, que va a traer una tiranía que nos hará llorar lágrimas de sangre. 28 y 28, ¿ahora qué viene? Chanchullos, amarrando chivas, como dijera un presidente que tuvimos, un buen amarrador de chivas. De manera que esta guía, yo estoy satisfecho con el cumplimiento que le he podido dar a todas las cosas que creí necesario traer de nuevo. Porque en el fondo el programa es un programa de orientación. Y aunque luzca un poquito, a mí me desagrada hablar de uno mismo. Pero ocurre que yo soy testigo y parte de esas cosas. Y no puedo ofrecer un testimonio de esas cosas que participé y o vi de muy de cerca, sin referirme a mí. No es por vanidad, es obligatorio. Es decir, que estoy contento. Le agradezco mucho a Yanesi. Le he dado la fecha de los periódicos, donde puede encontrar muy buen material sobre esos precedentes. Especialmente yo pienso que ella como periodista, que sabe muy bien cómo se hace un periódico, ese dato del siglo, en el tiempo que aquel eminente intelectual nuestro que se nos fuera, Federico Enrique Grateró, 8 entregas de la Conferencia La Nación y los Partidos. La del 95, que la de 20 años después, diciendo 20 años después un testimonio con el mismo título para hablar de su fracaso, también se publicó. No tengo los periódicos a mano porque no hubo tiempo y estamos de mudanza. Así pues, agradezco infinitamente la atención que ustedes le han podido prestar a este programa, que aunque tiene mucho de personal, no pierde la esencia de orientación, los buenos deseos, la buena fe de su productor, de llevarle a ustedes orientación sobre cosas que ocurrieron cuando muchos no habían nacido o estaban muy pequeños, sobre hechos fundamentales de la República. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. A las 12 del domingo y del mediodía y 9 de la noche, 3 de la tarde, por Teleimpacto, canales 52 y 22. 52 de Claro, 22 del cable. El Supercanal 33 de Claro. Que asimismo estaremos en YouTube ya a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la esperanza y la fe en Dios nuestro Señor, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana para proseguir con estas tareas
que ya tienen una edad de 46 años, casi la mitad de mi vida, que voy a cumplir en julio, si es que llego, 95. Muchas gracias y gracias a ustedes por su generosa atención. Hasta entonces.